En estos tiempos de crisis hospitalarias, de crisis epidemiológica, de la chikungunya haciendo, bueno, lo que le da la gana en Venezuela, nada como hablar con un experto en el tema, un experto en medicina tropical, así que recibimos en el estudio de Aquí estamos, buenas noches, al doctor Julián Castro. Viste que te estoy haciendo la no, traducción. Julián, Julio. Mira, pero te estoy haciendo Pero la... no, viste que tú tienes que decirme Julián era presidente. Julio. Por allá con los conservadores y liberales. Mira, pero habla para que tú veas que te hago la traducción, mira. En estos tiempos de difícil, el tema de la salud, de la chikungunya, del mosquito tigre, volando por todo el país y poniendo morada a la gente, haciendo que le duelen las coyunturas, nada como hablar con un experto en medicina tropical como el doctor Julio Castro. Ya listo, vamos a ponerle el asunto. Buenas noches, Doctor Roland, Castro, Kiko. mire, la verdad que uno dice, caramba, ahora hasta el gobierno pretende que uno no hable de la chikungunya. Y el tratamiento que se le ha dado a la crisis hospitalaria que justamente ha generado la epidemia, porque es eso lo que dice. Hay unos parámetros para decretar epidemia, no, pero no sienten que es una epidemia. 500 enfermos, comentaba el gobernador Capriles Radón que hay en Miranda. Igual pasa en el estado Carabobo, en Cogede, en Falcón. Y sin embargo el gobierno quiere silenciar todo esto. ¿Qué comentario le merece estas políticas de salud pública que está aplicando el gobierno del presidente Maduro, el gran ovacionado hoy en la OEA, en la ONU? ¿Cómo estás? Muy bien. Kiko, Saludos. Roland, ¿cómo están? Yo venía preocupado por el tema de la lluvia porque la lata de agua no era Y normal. eso genera más zancudo. Y creo que Kiko vino en moto porque se le mojaron las medias. Yo venía preocupado con las medias. Y Kiko tiene medias de lana. No, Mira, no, con la chapaleta, mira. Kiko no usa medias, definitivamente. Él es casi que batracio. Amarle las bolas negras. Entonces, bueno, ¿qué comentarios el tema de las políticas públicas Mira. en materia de salud en este momento tan difícil? En septiembre del año pasado, alguien con el virus vino desde Oriente a la isla de Martinica. Ahí había una reunión de gente que compra botes y tal, boat show, puro limpio, es lo que había ahí. Y a raíz de eso se expandió por todas las islas del Caribe, de una sola persona que venía infectada. Eso es en septiembre. Ya en enero, la Organización Mundial de la Salud le dijo a todos los países de América, pónganse las pilas, estén pendientes porque viene la epidemia de chikungunya a América y no va a haber forma de detenerla. Pero tú puedes minimizar o atenuar el impacto de una epidemia estando preparado. Como que te digan que vas para un juego de pelota y no te llevas el guante y no te llevas los zapatos y no te llevas la pelota, tienes que ir preparado. Y yo creo que nos agarró el resfriado sin pañuelo. Todo comenzó en República Dominicana, ¿no? No, empezó en Martinica, Martinica, de ahí se pasó a fue República Dominicana. extendiendo todas las islas que se llaman las islas de Sotavento. Y finalmente, bueno, con la conectividad con República Dominicana, Cuba y tal, llegó al continente. Pues. Ya el continente va bajando hacia el sur progresivamente y esto va a agarrar a toda América, sin lugar a ninguna duda. Julio, tú que estás en tu área es la medicina tropical, que sabes de qué se trata. Maduro y su gobierno están hablando de una guerra bacteriológica, de una campaña malsana que pretende convertir un problema chiquito en un problema catastrófico para el país, que es una campaña contra la revolución y que nadie está autorizado a hablar a menos que sean las autoridades del Ministerio de Sanidad. Pero hoy la sociedad médica, o sea, los médicos del país, están diciendo, un momentico, las muertes ocurridas son por chikungunya. ¿Cuál es el problema en decirlo? O sea, ¿por qué tenemos que matar a todo el mundo, paredón a todo el mundo? Todo es una conspiración cuando hay un problema de sanidad en el país. Hoy en Barinas, estaba leyendo, 365 casos de dengue. Así es. Entonces, vamos a tapar, a esconder la basura bajo la alfombra. ¿Cuál es el problema? A tu juicio, tú que conoces, además estás en Sucre, y tienes que ver con la realidad, ¿cuál es la dimensión verdadera del problema de la chikungunya? ¿Es el imperio? ¿Son las tanadas de Roland Carreño que se trajo eso de Aguada Grande para fregar aquí? Fíjate, ustedes son expertos en comunicación y cuando tú ves la política del gobierno comunicacional en relación a los fenómenos que hemos tenido en los últimos 5 años, H1N1, influenza pandémica, Chagas oral, algunas otras cosas, inclusive eventualmente cólera, ha sido siempre la misma. Nunca aceptar, que es lo primero que dice la Organización Mundial de la Salud, cuando tú tienes una situación de salud pública que pone a la gente nerviosa, la palabra epidemia le da escalofrío a todo el mundo. Entonces, ante esa situación, lo primero que tienes que decirle a la gente es claramente qué es lo que está pasando. Hay una situación que estamos estudiando, que no la tenemos clara, que estamos investigando y mañana vamos a un nuevo parte de cuál es la situación. Esto le puede pasar a todo el mundo, la verdad. Claro. El virus iba a venir, pasará lo que pasara. Pero es lo que usted decía,
se supone que si se hicieron los anuncios había que prepararse. Por ejemplo, la gente no consigue acetaminofén, que creo que es una de las pocas medicinas que funciona para amainar el tema de la fiebre, porque las otras pueden generar un tema de hemorragia, y entonces no se consigue. Entonces quiere decir que no se previó tener suficiente acetaminofén para contrarrestar el problema. Buena parte de la preparación sí. tiene que ver con eso precisamente, que tú tengas, que tus médicos sepan cómo diagnosticarlo, que tu estructura de salud esté preparada para atender una cantidad mayor de pacientes de lo que tú tienes que atender, de que tengas los medicamentos necesarios. Y se sumó este evento, que yo creo que el virus iba a llegar de cualquier manera, no es culpa del gobierno que el virus entrara, eso es algo que iba a pasar, pero con un tema de desabastecimiento de medicamentos, que es obvio, todo el mundo ya lo conoce y lo sabe, una situación dificultosa con los médicos en los hospitales en términos del recurso humano, la estructura de los hospitales muy deteriorada. Entonces, una epidemia, un brote para cualquier ente de salud es un sismo, es un tsunami. Y derrumba o no derrumba dependiendo de la fortaleza de la estructura de salud. Entonces, todas estas situaciones, al gobierno colombiano, al gobierno dominicano, al gobierno haitiano, al gobierno de El Salvador, es una situación complicada. Y en particular para chikungunya, un caso de chikungunya en Venezuela es una epidemia, porque la definición de epidemia es que un caso que tú tienes que tú no deberías tener. O sea, no debería haber chikungunya en Venezuela porque nunca lo ha habido. O sea, ya al tener el primer caso, tú tienes que movilizarte para evitar el impacto sobre la salud, y eso se hace decretando el estado de alerta epidemiológico y de epidemia. Eso te permite movilizar fondos para atender una eventualidad que tú tengas. Es como que hay un derrumbe en tu casa. El vector de la epidemia. Claro, o sea, puedes invertir inclusive más dinero, más recursos, tienes más campaña facilidad. de educación. Julio, ahora metieron preso, el viernes le allanaron la casa del presidente del colegio de médicos. ¿Sí? Entonces, hay una persecución para aquel médico que se le ocurra decir que se trata de chikungunya. Hay un estado de terror, peor que la que produce el zancudito, que es la que está generando el gobierno tratando de ocultar lo que está ocurriendo. Ahora, tú eres médico, hay un código de ética, hay un oficio, una profesionalidad. ¿Qué debe hacer un médico cuando le están diciendo, si dice que hay chikungunya, vas preso? El Reglamento Sanitario Internacional, al cual Venezuela está adherido desde hace muchos años, implica que cualquier médico o autoridad sanitaria que vea algún elemento de salud que sea potencial de brote, epidemia o pandemia, debe notificarlo. Claro. Entonces, eso nos faculta a los médicos decir, mira, yo estoy viendo algo en este paciente que no sé qué es o que me parece que es tal cosa, toco una campana, toco una alarma, y esa alarma desencadena una serie de investigación epidemiológica que debe llegar a una conclusión final. Entonces, nos preocupa muchísimo la criminalización de la denuncia médica sobre situaciones de salud, porque, bueno, nos pone en grave situación. Ya aquí hemos tenido, como te digo, cólera, hemos tenido H1N1. Y ébola, no. ébola. Gracias a Dios, Dios nos ébola protege. casa, de ébola. No, esto es increíble. Gracias a Dios que ébola. Increíble porque... Los zapatos de Roland, la porque ropita. aquí debería estar todo el mundo trabajando justamente para evitar una catástrofe o mayores consecuencias para la población, y entonces mezclan el tema de la salud con el tema político. Por allá el gobernador Henry Falcón decía que no había que politizar los temas de la salud, pero es que el que lo politiza es el gobierno, deteniendo al doctor Ángel Sarmiento porque hizo unas denuncias con relación al hospital de Maracay con brotes de fiebres hemorrágicas, y entonces dicen que esto es un ataque a esta revolución maravillosa que tiene este país, bueno, en las mejores condiciones sanitarias. Esto es una cosa que, o sea, que Gabaldón se quedó en pañales con lo que ha hecho el gobierno y con lo que dicen los voceros gubernamentales. Cuando se establece una situación problemática, hay un protocolo, así como cuando hay un paro en un hospital, hay un protocolo. Lo primero del protocolo es que la autoridad sanitaria de mayor rango, creíble, que tenga credibilidad, tiene que dar una noticia exacta de qué es lo que está pasando para tranquilizar a la población ante cualquier eventualidad epidemiológica. Entonces, nos preocupa que los primeros voceros... Pero con la verdad, además. Bueno, por ahí salió la ministra Nancy Pérez diciendo, no, pero si nomás que son como 120 casitos, como si eso fuera así cualquier cosa. Claro, además de eso, ese es el tema de la credibilidad. O sea, tú tienes que decir algo al principio, digamos, las primeras horas, donde hay una situación que nadie sabe lo que es, tú dices, mira, no sabemos qué está pasando, hay un patrón, vamos a establecer unas medidas prioritarias. Una medida prioritaria, por ejemplo, es proteger a los médicos, que es lo que está pasando con ébola. Entonces, dale protección, que se los dieron, la verdad, le dieron protección para esos médicos, tapabocas, guantes, unas batas especiales, porque en el primer momento tú no sabes qué está pasando. Entonces, protege a los pacientes también, porque hay pacientes en ese hospital que no tienen los síntomas y lo operaron de un apéndice, por ejemplo.
Entonces, hay unas medidas básicas para eso. Ese es como el protocolo, los pasos 0-1. Pero el primero es el manejo de los medios de Ay, comunicación. ¿qué puede ser? Doctor, usted me va a perdonar. Disculpe, que está es un llamando. politólogo fastidioso. Él, que- él se empató con la hija de la dueña del canal, que por cierto es bien feita. Pero Entonces entonces le da lo por pusieron hacer- aquí. que haga preguntas y Entonces, unas preguntas. Lo tenían en otro programa y lo pasaron para acá. Perdóneme, ustedes también, pero. Buenas. Bueno, muy contento, señor Septiembre, de verdad de tenerlo acá. Julio. Bueno, septiembre porque estamos en septiembre. Quería comentarles algo muy importante, de verdad, señor Castro. Fíjese usted, yo soy politólogo, graduado en Harvard, en Hansi y en Harvard. Quería comentarle algo muy importante. Fíjese, estamos viendo que hay muchas epidemias en nuestro país. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno, obviamente, está causando un problema con todo lo que es el déficit. Por el problema de la moneda y esta que no se puede nombrar, porque a mí sí me da miedo que me metan preso. Yo le voy a ser honesto. El señor Roland que hable, dice, y no le importa y hasta muestra las manos para que lo metan y llamen preso. Yo le voy a ser honesto en algo y quiero que de verdad usted me Usted conteste. pase la pregunta, por favor. Claro, me conteste con toda franqueza. Mira, Dígamelo de me corazón. recuerda a Carla Angola. Mire, nuestra querida Carla Angola que no está con nosotros. Un besito para Carla. Carlita, mi Beso, amor. beso, la queremos te extrañamos, muchísimo. mi vida. Que prefiero a Carla, de Sí, pana. que no. Claro. Bueno, hablando en serio, yo quisiera que usted me diga con toda sinceridad, en vista de todo este problema hormonal, No se altere. de ovarios y vaginal, Pero, ¿cuáles son los primeros síntomas de la gonorrea? Bueno, mire, vamos a tener que buscarle una aplicación del iPhone para que le digan el tiempo de la pregunta. Fiebre, igual que chikungunya. Fiebre también. Fiebre también. Sí. En ¿Cómo hace este la horario gente? podemos hablar de eso, ¿no? Sí, en internet. porque Tú sabes Kiko, que hay Kiko- una- Kiko es un experto en el tema. Además, eso es una enfermedad. y tú eres ¿Cómo experto. hace uno? ¿Tú no eres experto en el tema? No, nunca. Mira, no me distraiga, que ya se está pareciendo Euler. ¿Cómo hace cualquier venezolano para protegerse él de la chikungunya? ¿Qué hay que hacer para no padecer la enfermedad? Cada vez que me preguntan esto, siempre hay como una contrarrespuesta. Yo creo que hay que usar todas las cosas contra mosquitos. Mosquitero, Cartón de evitar los huevo. criaderos, vitamina B12, plaquita, Cartón de huevo. absolutamente todo hay que Bota de utilizarlo. vaca. Pero una de las cosas, también sirve coco, citronela y tal. Algunos mejores, unos son mejores que otros. El mejor es el mosquitero. Pero entonces me dicen, no hay tele mosquitero. Que si hay que echarle agua un poquito a los reservorios, que si el de la comida del perro, que si el tobo donde guardo el agua, porque se me ve el agua, tampoco hay aceite. Pero en definitiva, el que la gente tenga mano. El mosquito pica, y eso es importantísimo, al amanecer y al atardecer. Entonces, si uno se cuida esas horas, amanecer. entiendo que Kiko se levanta como a las 11 de la mañana, entonces tiene que dormir con mosquitero. Y la gente Puede una víctima potencial. es como romántico y tal, pero y en el atardecer volverse a proteger nuevamente. Si uno trata de protegerse a esas horas, bajas la probabilidad que te pique el mosquito en Y un esta llovedera 80%. no ayuda porque se llena todo de agua que el mosquito... Empeora Sí. porque hay más criadero, en las canaletas se queda el agua guardada y siempre ahí Mire, pero genera bueno, más larvas que generan más Yo mosquitos. estuve ahora en un viaje recientemente y cuando estaba aterrizando, cuando iba a salir el avión, lo fumigaron. Cuando estaba aterrizando lo fumigaron y unos amigos que estaban sumándose a un barco para el crucero decían, no, cuando llegaron fumigaron el barco completo para evitar cualquier cosa. ¿Ibas o venías? Iba y venía. No, aquí no fue aquí, Digo, fue en no, otro país. Sí, esto es un- Íbamos y veníamos. Esto es un tema. Uno de los grandes problemas de América en salud pública es la distribución de la Aedes. El mosquito, cuando tú ves la distribución de la Aedes en los años 80, había escasamente en algunas zonas selváticas de América. Hoy en día, toda América está llena de De Aedes, la de Egipti. de Aedes aegypti, pero en Venezuela también hay Aedes albopictus, que es el mosquito tigre, que por cierto te salió por ahí lo del mosquito tigre en algún momento. Julio, una pregunta rapidito que es bien importante y que se ha preguntado mucha gente en las redes sociales y es que aparentemente el mosquito del chikungunya mutó
y por eso hay esa famosa fiebre que ha venido con hemorragia. ¿Eso es cierto que se ha descubierto en cuanto a eso? Buzz Lightyear, como se leyó internet antes, ¿no? Oye, pero al fin es una pregunta más o menos. Yo estaba de encubierto, señor Julio. Mira, el que muta no es el mosquito, es el virus. El claro. mosquito también, y Él se es puede hacer, portador. se puede hacer resistente a los insecticidas. Pero el virus puede presentar eventualmente mutaciones. No creo que sea eso lo que está pasando en Venezuela. Nosotros nos agarró el chikungunya normal y corriente, pero si tú ves 300 pacientes, como dice el ministerio, tú no esperas tener ningún fallecido, porque la proporción de muertos es 1 por cada 1000 o 1 por cada 200.000. Pero si tú tienes 100.000 infectados, empiezan a aparecer los fallecidos. Ahora, doctor Castro, las previsiones mínimas, la gente, cuando aparece alguien que empieza a doler, porque la gente anda como ya, bueno, asustada, me empezó a doler aquí, ¿será chikungunya? ¿No será? ¿Cuáles son los síntomas precisos de la chikungunya? ¿Qué debe hacer una persona que esté sintiendo estos síntomas? ¿Dónde tiene que ocurrir? ¿Qué debe tomar? ¿Qué no debe tomar? Fíjate, es facilito. La fiebre es muy notoria. O sea, nadie tiene 40 fiebre y no se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta que tiene fiebre. Entonces, fiebre de por lo menos 2 días de evolución, más dolor en las articulaciones, las coyunturas, codos, manos, rodillas o habitualmente la espalda, eso debe ser chikungunya y después de 2-3 días de fiebre debe ir al médico. No es fácil diferenciar dengue de chikungunya que una persona en su casa lo haga. Algunos síntomas son complicados. En general, ¿En ningún caso ácido acetilsalicílico? no. Siempre acetaminofén, siempre, para evitar el riesgo de sangrado que producen los otros medicamentos para la fiebre Julio, con el dengue. ¿tú sabes Pues que- tenemos epidemia de dengue a la vez. Claro, Entonces claro. puede De ser todo. cualquiera de las dos cosas. Mira, Julio, hay un caso que me lo remite mucho Pablo Antillano sobre un periodista que denuncia que viene un huracán y que hay que tener cuidado, que hay que proteger las propiedades y todo, y la gente se asusta y empieza. Y el huracán se desvió y se fue por otro lado, y al periodista lo llevan a tribunales. Y para se corto el cuento, el tribunal sentencia que es mejor prevenir que lamentar, que el periodista no había exagerado, porque en todo caso, si él lograba que la gente se protegiera y hubiese pasado el huracán, hubiese sido menor el daño. Que nunca es malo alertar, que alertar más bien ayuda, Claro. y que no forma parte de una conspiración ni de eso. El gobierno en todo caso lo que debería es reunirse con los profesionales del área, etcétera, y implementar campañas de información y campañas de ataque a la enfermedad. Pero ¿cómo hace uno? Tú si eres un profesional, uno lo dice y lo meten preso, pero tú eres un profesional autorizado, colegiado, profesor universitario, que puede decirle a uno, mira, te lo estoy diciendo yo, médico, dígaselo. Bueno, ¿Qué lo hacemos? hemos dicho no solamente ahorita, tenemos ya tiempo diciéndolo, hay que mejorar los planes de preparación contra estas enfermedades y esto no tiene nada que ver con terrorismo y tal. Digamos, ese mosquito no diferencia lo rojo de lo azul, de lo amarillo, de lo blanco. Ese pica a todo el mundo. Hemos visto pacientes con chikungunya de un lado del espectro político y del otro lado del espectro político. Entonces, ese mosquito no le para eso. Esto es un tema de salud pública, esto no es un tema político para nada. Y los venezolanos han estado afectados. Hay que hablarle claro a la gente. La mayoría de los países donde ha habido chikungunya en el mundo, en la historia, el tiempo de duración de la epidemia ha durado de unas 30 semanas a unas 60, 70 semanas. Uy, O sea, Estamos estamos hablando empezando. Esto va a durar de más de- no menos de de más de un 20, año. 25 semanas más. Entonces, y la tasa de ataque sobre la población general varía entre un 26, 30% hasta 60% de la población total. Cuando agarra la población, Puede haber algunas, reincidencia y todo. no tempranamente. Tú creas anticuerpos que duran un tiempo, pero después de 3 o 4 años te puede volver a dar. República Dominicana, para el día de hoy, tiene 750.000 casos certificados por el Ministerio de Salud, casos propios. Entonces, Pero aquí no tenemos la cifra porque bueno, todo es un misterio. eso es uno de los puntos. Nosotros queremos que ya no tiene sentido hacer el diagnóstico teniendo que hacer una prueba que se hace en Caracas solamente, la mayoría de los venezolanos, sino que si un médico ve y diagnostica que es chikungunya, clínicamente es chikungunya y súmalo como un caso más y eso es lo que nos va a decir cómo va a ser la mire, perspectiva. ¿por qué se llama chikungunya? Ese es un vocablo de por allá de África oriental que significa enfermedad del hombre que se ya va el dobla. otro. Espérate, Roland, espérate. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias, doctor Julio. Es que tenía un chikungunya ¿En ahí pegado. África Oriental qué significa?
enfermedad del hombre que se dobla, del hombre doblado. El porque único doblador eres tú aquí en este país. la gente llega a Ya estás doblar. doblado, ya estás que te lo... Vamos al corte, señores. Ya, espérate, doctor. Señores, buenas noches.